Buenos días a todos. Esta semana vamos a trabajar las funciones ejecutivas. Son un conjunto de habilidades que, coordinadas entre sí, nos ayudan a realizar las conductas dirigidas a un fin. Por tanto, son fundamentales para el ser humano y además son las más elaboradas. Podríamos considerarlas las directoras de orquesta de nuestro cerebro. Entre las habilidades cognitivas que la componen, hoy quiero destacar la flexibilidad, la memoria de trabajo, la planificación, la inhibición, el razonamiento y la toma de decisiones. Esta semana celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello vamos a trabajar esta temática también en nuestro ejercicio cognitivo. Os preguntaréis cómo lo vamos a hacer. Pues va a ser a través de la toma de decisiones. Os vamos a presentar una serie de ítems y tendréis que juzgar si creéis que son verdaderos o falsos. También tendréis que pensar en alguna razón que justifique vuestra decisión. Ítem número 1. Un hombre no maltrata porque sí a una mujer. Ella también habrá hecho algo para provocarle. ¿Verdadero o falso? Ítem número 2. Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir viviendo con ese hombre. ¿Verdadero o falso? Ítem número 3. Si se tienen hijos, hay que aguantar los maltratos por el bien de los hijos. ¿Verdadero o falso? Ítem número 4. Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol u otras drogas. ¿Verdadero o falso? Ítem número 5. Los hombres que agreden a sus parejas están locos. ¿Verdadero o falso? Ítem número 6. Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza. Son así. ¿Verdadero o falso? Ítem número 7. Los hombres que abusan de sus parejas también fueron maltratados en su infancia. ¿Verdadero o falso? Ítem número 8. Las violencias machistas son una pérdida momentánea de control. ¿Verdadero o falso? Ítem número 9. Las violencias machistas no son para tanto, son casos muy aislados. Lo que pasa es que salen en la prensa y eso hace que parezcan que pasan muy a menudo. ¿Verdadero o falso? Ítem número 10. Lo que ocurre dentro de una pareja es un asunto privado. Nadie tiene derecho a meterse. ¿Verdadero o falso? Ítem número 11. Las violencias machistas solo ocurren en las familias sin educación o que tienen pocos recursos económicos. ¿Verdadero o falso? Ítem número 12. Es más aceptada la violencia que se da entre personas cercanas que la que se da entre extraños. ¿Verdadero o falso? Ítem número 13. Deberías ser más femenina, mujer tenías que ser, seguro que estás en tus días. Son formas de maltrato. ¿Verdadero o falso? Ítem número 14. Soltero de oro o solterona. Se te va a pasar el arroz. ¿Y tú para cuándo? Son formas de maltrato. ¿Verdadero o falso? Ítem número 15. Pensamientos del tipo es lo que me ha tocado, hay que conformarse con lo que hay, dificultan que las víctimas de violencia de género se reconozcan como tal. ¿Verdadero o falso? Ha llegado el momento de comprobar si las afirmaciones eran verdaderas o eran falsas. Adelante. La afirmación un hombre no maltrata porque sí, ella también habrá hecho algo para provocarle es una afirmación falsa.
supone afirmar que la mujer, que es la víctima, es la responsable y por tanto tiene culpa. Existe la creencia de que las mujeres suelen agredir verbalmente y los hombres físicamente, pero los expertos opinan lo contrario. De hecho, la mujer maltratada suele reprimir su rabia e intenta evitar las agresiones comportándose de forma pasiva, esto es, intentar someterse a los deseos del hombre, darle la razón o no cuestionarle. Además, el agresor vive como provocación que la mujer tenga opinión propia y le suele irritar este tipo de comportamientos. Los especialistas que trabajan con agresores además afirman que estos hombres intentan basar su autoestima en la capacidad de controlar y de dominar a sus mujeres, por tanto se sienten satisfechos cuando consiguen de estas la sumisión. De todas formas, nadie tiene derecho a pegar, a insultar o amenazar a otra persona, sea cual sea la excusa que ellos pongan. Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con él. También es una afirmación falsa. Nuevamente estamos poniendo el foco y responsabilizando a la mujer. Pero existen múltiples razones que llevan a que estas mujeres no se separen. Algunas de ellas son el creer que su pareja no quiere dañarlas, el creer que su pareja va a cambiar, creer que son las responsables del maltrato, verse incapaces de vivir tanto emocional como económicamente separadas, creer que sus hijos sufrirán tanto emocional como económicamente la separación, tener miedo a futuras agresiones cuando se ha producido la separación o un efecto o una razón muy importante como es la vergüenza. Si se tienen hijos, hay que aguantar los maltratos por el bien de los hijos. Esta es otra afirmación falsa. Tenemos que tener en cuenta que ser testigos de este tipo de violencias tiene unas consecuencias muy graves en el bienestar emocional y la personalidad de los niños. Muchas veces van a aprender que la violencia es un medio legítimo para solucionar los conflictos. Así que la opción más responsable hacia el bienestar de los niños es alejarles de esta situación. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho ojo, porque alrededor de la mitad de los varones que maltratan a su pareja también lo hacen con los niños. Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol u otras drogas. Esta es una afirmación también falsa. Es verdad que es una forma muy común de justificación de muchos maltratadores que intentan evitar así hacerse responsables de sus actos. Es también cierto que el consumo excesivo de alcohol es frecuente en este tipo de personas, pero este hecho no les exime de responsabilidad. Tenemos que tener en cuenta que existen también muchos hombres que tienen problemas con el alcohol u otro tipo de sustancias y no por eso agreden, maltratan o pegan a sus parejas. La afirmación "los hombres que agreden a sus parejas están locos" es una afirmación falsa. La locura, como la entendíamos antiguamente, conlleva no tener contacto o no percibir la realidad tal cual es, y esto no es lo que le ocurre a los maltratadores. Sí que es verdad que un 5% de estas personas presentan graves trastornos psicopatológicos, pero como veréis es una ínfima minoría. Son personas, es verdad, que para autoafirmarse maltratan a otras y es un hecho que van a tener dificultades para canalizar su malestar y frustración, pero en ningún caso esto significa que no sean responsables de sus actos. La afirmación "los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza" también es falsa. Es muy frecuente que, de hecho, los maltratadores no sean violentos con otras personas. Suelen tener unas relaciones sociales donde se muestran de forma bastante amable y también de forma respetuosa. No es verdad que no puedan controlar su ira, sino que lo que les pasa es que deciden descargarla agrediendo a sus parejas, porque se sienten con el derecho de actuar así. La afirmación "los hombres que abusan de sus parejas también fueron maltratados en su infancia" es una afirmación falsa. No todos los hombres que maltratan a sus parejas han sido testigos de violencia o han sido maltratados. Ni tampoco podemos afirmar que los hombres que han sido víctimas de violencia o que han sido personas maltratadas en su infancia luego repitan este patrón con su pareja.
La afirmación "las violencias machistas son una pérdida momentánea de control" también es una afirmación falsa. Sabemos que la mayoría de las veces estos actos están premeditados y lo que hacen es buscar descargar la tensión para que los agresores se sientan poderosos dominando a la otra persona. Es muy frecuente que las agresiones no sean aisladas, sino que se conviertan en hechos repetitivos y frecuentes. La afirmación "las violencias machistas no son para tanto, son casos muy aislados, lo que pasa es que salen mucho en la prensa", es una afirmación también falsa. Tenemos que tener en cuenta que los casos que llegan a los medios de comunicación representan una pequeña parte de este gran problema de salud pública que tenemos. Solo un 10% de los casos llega a denunciarse. Por poner un ejemplo, según los datos oficiales, solo el 6% de las familias andaluzas que presentan este problema de malos tratos físicos llega a denunciar. La afirmación número 10, que dice "lo que ocurre dentro de una pareja es un asunto privado y nadie tiene derecho a meterse", es también una afirmación falsa. Recordar, no es un asunto privado, ya que los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas son un asunto de salud pública. Los delitos jamás son cuestiones privadas, y menos aún cuando las víctimas no están capacitadas para poder defenderse. El ítem número 11 dice: "las violencias machistas ocurren solo en familias sin educación o que tienen pocos recursos económicos". Esta afirmación también es falsa. Es un fenómeno que se da en todos los estratos sociales, en todos los contextos económicos. La diferencia puede que esté en el tipo de violencia que se ejerce y en las salidas que se dan ante esta situación. Es muy probable que mujeres que pertenecen a capas sociales medias o altas no recurran a servicios sociales y no presenten denuncias porque se sienten más presionadas a no hacer pública esta situación, ya que afectaría negativamente a su estatus social. El ítem número 12: es más aceptable la violencia que se da entre personas cercanas que la que se da entre extraños, es también un ítem falso. Tenemos que tener en cuenta que todas las parejas tienen conflictos, por supuesto, pero esto no significa llegar a la amenaza, llegar a la humillación o llegar a las palizas físicas. En los casos de maltrato instaurado desde hace mucho tiempo, la violencia es depredadora, no es reactiva. Funciona por sí misma, independientemente de la conducta que lleve a cabo la mujer. Este tipo de violencias, además, provocan unos sentimientos de indefensión y de humillación mucho más intensos que cuando se producen en contextos de extraños. Los ítems 13, 14 y 15 los vamos a responder juntos. Cuando hablamos de afirmaciones como "deberías de ser más femenina", "seguro que estás en tus días", "se te está pasando el arroz", "es lo que me ha tocado", "hay que conformarse con lo que hay", son formas de maltrato. Son pensamientos que hacen que las mujeres tengan muchas dificultades para identificarse como víctimas. Forman parte de lo que consideramos micromachismos, que están en la base de las violencias contra la mujer y, por tanto, se consideran formas de maltrato. Para terminar, queremos haceros hincapié en algo fundamental. Durante mucho tiempo se ha hablado de diferentes tipos de violencia, como eran la violencia física, la violencia psicológica o la violencia sexual, donde el agresor dañaba el cuerpo, dañaba la autoestima o se apropiaba de la sexualidad de la víctima. Pero nosotros queremos haceros conscientes de que existen otro tipo de violencias que no son tan conocidas para la comunidad y que son tan importantes o dañinas como las que hemos hablado anteriormente. Este tipo de violencias son la violencia económica o la violencia simbólica, que son violencias en las que el agresor intenta hacer uso de los bienes o el dinero para hacer chantaje a la víctima. O también hablamos de las violencias simbólicas, donde son los propios roles o los estereotipos de la sociedad los que nos hacen víctimas a las mujeres. En este caso, recordar lo que hemos hablado anteriormente de los micromachismos.
Son esas ideas, esos pensamientos que están en las bases de las violencias contra las mujeres y por tanto también son formas de maltrato. Tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de afirmaciones. Muchas gracias por la participación.